Los habitantes de Temperance se acurrucan en sus casas, temblando en la oscuridad. Se sientan bajo las ventanas, aferrándose a sus cuentas de oración y murmurando desesperadamente a un Dios que esperan que aún esté allá afuera. No hay luz en el pueblo, tampoco hay brisa. Solo el lento y rítmico retumbar de pasos colosales. El alguacil adjunto está de espaldas a la pared, sin atreverse a asomarse por la siguiente ventana. Sobre la mesa hay un viejo vaso de agua cubierto de polvo. Cada paso forma ondas en su superficie. Aprieta la mandíbula, sostiene su rifle y observa el vaso mientras las ondas se hacen cada vez más fuertes. ¿Qué maldición había caído sobre este pueblo? ¿Qué pecado tan grave se había cometido aquí que había anunciado la llegada de estos demonios? Una sombra pasa por la ventana. El alguacil adjunto se pega aún más a la pared, cierra los ojos y tiembla. Los pasos son tan fuertes ahora que siente la tierra temblar bajo sus pies. Una fotografía de él y su mamá cae al suelo. El alguacil adjunto se lanza por ella con la mano, reza en su puño ensangrentado para que el demonio afuera no lo escuche, pero los pasos se detienen. La sombra que había pasado por la ventana regresa. Escucha el sonido de una respiración tan fuerte como un par de fuelles, justo al otro lado del cristal de la ventana. En el reflejo de los fragmentos del portarretratos roto que está ahí, lo ve. Un ojo del tamaño de su cabeza, demoníaco y hambriento, mirando a través de la ventana, a solo unos pasos de él. Si tuviera algo de valor, se daría la vuelta ahora mismo y le dispararía al demonio directo en el ojo. Pero lo único que sucede en cambio es que una mancha cálida y húmeda se extiende por sus pantalones de mezclilla. Afuera, en la calle, se arma un alboroto. Las voces gritan y vociferan, y luego, en una fracción de segundo, la sombra desaparece de la ventana. El alguacil se permite solo un segundo para recuperar el aliento y asimilar que sigue vivo antes de que esa familiar sensación de vacío le oprima el estómago. Se da la vuelta rápidamente para mirar por la ventana, horrorizado. El predicador y varios de sus feligreses han salido corriendo por las puertas abiertas de la iglesia, agitando sus crucifijos y rosarios. A todo pulmón, entonan plegarias contra el demonio, corriendo de un lado a otro en un intento de rodearlo. Pero antes de que puedan hacer algo, sus fervorosas oraciones son ahogadas por un rugido feroz que parte los oídos. Entonces el Tyrannosaurus Rex se lanza contra el predicador. El rapto nunca había dejado de estar en boca de la gente en el pueblo de Temperance, Montana. Viviendo en el lejano oeste, en un pueblo de solo 40 almas, aquí a menudo se sentía como si la destrucción del mundo ya hubiera llegado. Rodeados por las zonas rurales de Montana, con solo algún comerciante ocasional o una banda de bandidos romanos pasando por ahí, era completamente posible que la destrucción del mundo ya hubiera ocurrido, que Dios se hubiera olvidado de enviar ángeles a Temperance. Hasta que ocurrió el destello, así es como lo llamaban los habitantes del pueblo. El destello. Todos, hombres, mujeres y niños, informaron haber experimentado exactamente lo mismo al mismo tiempo. Una luz blanca que les llenaba la vista. Todos salieron a sus porches, entrecerrando los ojos bajo el sol de verano, tratando de entender qué demonios había pasado. El alguacil adjunto recordaba el momento con total claridad. Ese fue el momento en que miró afuera y se dio cuenta de que ya no estaban en Montana. Las praderas secas que los rodeaban habían desaparecido. La forma seguía ahí, claro, pero el pasto había desaparecido. El aire era diferente y el cielo se sentía más pesado. A su alrededor habían brotado árboles. No solo árboles jóvenes, ojo, sino árboles altos y frondosos, con una densa maleza a su alrededor. Se sentía húmedo. El aire era casi más denso. Tan denso que respiras y te sientes un poco mareado. Fue entonces cuando uno de los habitantes del pueblo empezó a gritar. El ayudante del sheriff corrió para ayudar, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. El cuerpo ya estaba muerto. En total, 6 personas murieron durante el destello. El viejo Pete, Mary y los 4 descendientes de Annette. La mayoría de las gallinas también estaban muertas. Uno de los caballos estaba desplomado en el suelo afuera de la cantina, con la cabeza medio flotando en el abrevadero. Nadie pudo entender exactamente qué fue lo que los mató ni por qué los demás seguían vivos. Pero incluso los que sobrevivieron se sentían bastante mal. Les dolía la cabeza, tenían la boca seca y oleadas de mareo los invadían, tambaleándose el resto del día. El alguacil adjunto hace su mejor esfuerzo para relatar estos eventos en su diario.
Nunca fue muy estudioso, solo aprendió a leer cuando tenía 17 años, pero ahora tiene 19 y poco a poco va mejorando con sus palabras. Se rompe la cabeza mientras se sienta en el escritorio, tratando de darle sentido al día que ha tenido, al mismo tiempo que recuerda qué garabato corresponde a qué sonido. Esto le parece importante. Aunque no quiere nada más que irse a la cama, sabe que necesita escribirlo todo para que nadie lo olvide. Afuera de su ventana, escucha el sonido de la gente del pueblo. Muchos de ellos habían estado teorizando todo el día que han terminado en el paraíso, que su Dios ha visto su buen y arduo trabajo en este pueblo digno de su reino y los ha elegido para ser los primeros en llegar al jardín del Edén. El propio alguacil adjunto estaba bastante optimista al ver la exuberante vegetación a su alrededor. Fue solo después de una charla con el sheriff que empezó a ver la gravedad de la situación. Él se aclara la garganta justo cuando el reloj en la pared da la hora. Es hora de hacer el trabajo que ha estado temiendo toda la noche. El alguacil se levanta de la mesa, camina hacia la puerta trasera y toma la pala. Estos cuerpos no se van a enterrar solos. El sheriff convoca una reunión del pueblo al día siguiente. Como era de esperarse, se convierte en puro caos. Algunos están abrumados por la paranoia, mientras que sus vecinos están convencidos de que han llegado al cielo. En medio de todo el alboroto, nadie le presta atención a uno de los peones que hace todo lo posible por decirle a todos que sus gallinas han desaparecido. Habiendo dormido apenas y haciendo todo lo posible por superar un dolor de cabeza insoportable, el alguacil decide salir y ayudar a este chico. Cualquier cosa con tal de salir del caos de la reunión en el ayuntamiento. El chico lo lleva por la parte de atrás al gallinero y hace todo lo posible por explicarle lo que ha pasado. El chico todavía batalla un poco con su inglés, pero el alguacil sabe suficiente español para poder entenderse. Al inicio del día anterior, había 20 gallinas. Cuando ocurrió el destello, 8 de ellas murieron. El niño señala el gallinero y el alguacil mira alrededor, confundido por lo que su compañero intenta decir. Efectivamente, el chico tiene razón, algo no está bien. Deberían quedar 12 gallinas, pero solo cuentan 6. Le pregunta al chico en un español entrecortado qué hizo con los cuerpos de las gallinas que murieron el día anterior. El chico le explica que las apiló al costado del granero por si estaban enfermas o contaminadas de alguna manera. Va a mostrarle al alguacil adjunto lo que hay a la vuelta de la esquina, pero cuando ambos miran, no hay nada ahí. Nada, excepto una huella gigante en la tierra. El alguacil adjunto se agacha junto a ella, sintiéndose más confundido que nunca. No es una huella de coyote, ni siquiera de oso. Es más grande que ambas. Pero no es el tamaño lo que más lo confunde. Es la forma. Si no supiera lo contrario, pensaría que la huella fue dejada por un solo pollo gigante. Durante la semana siguiente, es una batalla constante para el alguacil adjunto y el sheriff tratar de controlar el caos que se está apoderando del pueblo. Sin sus animales y el comercio habitual que pasa por el pueblo, los suministros de comida empiezan a escasear. Además de eso, el sheriff establece la regla de que ningún habitante del pueblo puede salir del perímetro hasta que tengan un mejor control de lo que está sucediendo. Esto no le cae bien a mucha gente. Un grupo en particular, que solo estaba de paso por el pueblo cuando ocurrió el destello, decide irse en medio de la noche, robando uno de los pocos caballos que quedan en un intento de escapar. Nadie sabe exactamente qué le pasó, pero el alguacil, durante su paseo matutino al día siguiente, ve una carreta abandonada a 1 o 2 millas de distancia, con su caballo desaparecido. Habían olvidado algunas de sus cosas en su prisa por huir, incluyendo una pila de dinamita. Es seguro decir que no llegaron muy lejos. El sheriff, en un intento de sofocar algunas de las rebeliones que estaban surgiendo en el pueblo, dice que irá a una misión de reconocimiento, llevándose a otros 2 hombres y el único caballo que queda con él. El sheriff se va, dejando al alguacil adjunto a cargo. Sin embargo, el joven de 19 años no siente que esté a cargo. A medida que pasan los días, las peleas estallan casi a diario. La mayoría de las veces, el alguacil adjunto ni siquiera sabe quién tiene la razón. Así que una noche, cuando el predicador entra de puntillas a su cuarto y lo sacude para despertarlo en las primeras horas de la mañana, el alguacil adjunto casi le vuela la cabeza del susto. Sin decir palabra, el predicador lo lleva hasta la ventana y señala hacia la oscuridad en dirección a las tumbas poco profundas que cavaron para la gente que murió el día del destello. Al alguacil adjunto se le revuelve el estómago. Lo que solo puede describirse como un demonio está escarbando en las tumbas. De unos 2,5 metros de altura y envuelto en oscuridad, tiene un cuerpo como el de una serpiente, pero con un par de patas traseras poderosas y una cola retorcida. Su cabeza es normal, con ojos que brillan en rojo, incluso en la oscuridad de la noche. Está mordiendo y masticando la tumba abierta, tragándose partes enteras del hombre enterrado ahí.
Con manos temblorosas, el ayudante toma su rifle, abre la ventana y apunta al monstruo. El estruendo de un disparo y un destello de luz interrumpen la oscuridad. La criatura se gira a medias y luego vuelve a su comida, claramente sin preocuparse. Una nube de polvo a sus pies le indica que falló su primer disparo. Se tranquiliza y dispara una y otra vez, esta vez logrando acertarle. El demonio sisea y se vuelve hacia él frustrado, ladrando y gritando con una voz extraña antes de girar y volver a su comida. Simplemente recibió el disparo de rifle en el muslo como si nada. En cuanto vio eso, el ayudante ya no tuvo ganas de disparar su arma. El caos había estado gestándose durante los últimos días. A la mañana siguiente, todo estalla. El ayudante, con la voz ronca de tanto gritar, intenta sin éxito durante todo el día contener la histeria de la multitud. A primera hora de la mañana, tan pronto como estuvo seguro de que el demonio se había ido, el predicador corrió por todo el hotel contando a todos exactamente lo que había pasado. Ahora, en lugar de creer que habían sido transportados al jardín del Edén, los habitantes del pueblo están seguros de que han llegado al infierno. Llegó un punto en el que no había nada más que el ayudante pudiera hacer. Se encerró en su casa y simplemente esperó a que pasara la tormenta. Sin embargo, la multitud pronto guardó silencio cuando 3 figuras regresaron al pueblo. El sheriff, junto con los 2 hombres que había llevado con él, explicó con una voz demasiado cansada para endulzar la verdad que se habían encontrado con un enorme reptil del tamaño de una casa, el cual había tomado al caballo que estaba justo a su lado y lo había lanzado por los aires como si no fuera más que una rata. Y solo era cuestión de tiempo antes de que ese enorme depredador llegara a su pueblo. Y efectivamente, esa noche llegó. El alguacil adjunto tiembla, de pie junto a su ventana, mirando al dinosaurio a través del reflejo en el marco de fotos roto. Es monstruoso y lo está mirando fijamente. Entonces estalla el alboroto. El predicador y varios de sus feligreses salen corriendo del edificio de la iglesia, agitando sus crucifijos y rosarios, cantando y rezando, tratando de rodear al monstruo. El ayudante del sheriff sale corriendo del edificio justo a tiempo para ver al T-Rex lanzarse sobre el predicador. Pudo haberlo devorado entero muy fácilmente, pero elige no hacerlo. En cambio, le clava los dientes y lo lanza por el aire antes de atraparlo y masticarlo, mientras él sigue gritando todo el tiempo. Toda la valentía, toda la lucha, de repente abandona a la congregación mientras se dan la vuelta y corren a sus casas. Pero para ese momento ya es demasiado tarde. El cazador es cazado. Corriendo tras ellos con pasos atronadores, los atrapa uno por uno, levantándolos con sus mandíbulas y haciendo que la sangre salpique las fachadas de todas las casas y de la propia iglesia. Disparos estallan por toda la plaza. El alguacil adjunto se da cuenta de que solo ha estado parado ahí sin hacer nada. Así que carga su rifle y empieza a dispararle a la bestia también. Las balas apenas pinchan su gruesa piel, ni siquiera logran sacar sangre. Los destellos y los sonidos parecen ser suficientes para enfurecer aún más al monstruo. Empieza a mover su colosal cola, golpeando edificios y haciendo que astillas de madera y vidrios rotos salgan volando por toda la plaza. Entonces, de uno de los edificios sale de repente el sheriff. Con una mirada de férrea determinación en el rostro, mete la mano en su bolsillo y saca un paquete de dinamita. Ruge con todas sus fuerzas. Suena lastimoso y diminuto en comparación con la criatura que tiene delante, pero es suficiente para llamar su atención. El T-Rex se da la vuelta y avanza pesadamente hacia él, con la boca babeando y la lengua dando latigazos. El sheriff parece saber lo que tiene que hacer. Asiente una vez a su ayudante al otro lado de la plaza antes de encender la mecha. Corre hacia adelante y salta dentro de la boca del T-Rex, con el brazo extendido frente a él. La explosión es tan brillante que es casi como si el destello hubiera ocurrido una segunda vez. Un estruendo inimaginable sacude todo el pueblo, haciendo vibrar los cristales de las ventanas en sus marcos. Cuando se disipa el polvo, la criatura está muerta. Yace en la tierra, ensangrentada e inmóvil. La gente del pueblo solo se queda parada mirando hasta que uno de los niños se voltea hacia el ayudante del sheriff. ¿Y ahora qué? SCP-4003 es la designación general para el pueblo de Temperance, ubicado cerca de Jordan, Montana. Se están realizando esfuerzos continuos para borrar toda mención de la existencia del pueblo, pero la Fundación ha descubierto muchas referencias que verifican su existencia a lo largo de la historia. El pueblo cuenta con una cantina, la oficina del sheriff, un puesto comercial, una tienda general, una iglesia y edificios residenciales a lo largo de su calle principal. Su mención más antigua se encuentra en los diarios de un minero de la fiebre del oro en 1859. Es seguro decir que el pequeño pueblo tuvo muy poca participación en la historia más amplia de los Estados Unidos.
Eso fue así hasta su desaparición. Un día de noviembre de 1866, el pueblo de Temperance, Montana, desapareció. O al menos, así fue para quienes estaban fuera del pueblo. Para cualquiera que tuviera la mala suerte de estar en el pueblo el día de su desaparición, se habría encontrado transportado al período Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años. Las investigaciones continúan para determinar qué causó este cambio temporal. Existen varias teorías que vinculan los eventos de SCP-4003 con otros fenómenos SCP, como el SCP-3834. Reconstruir los eventos que ocurrieron después del desplazamiento del pueblo es difícil. El pueblo fue descubierto en lo profundo de la Tierra en 1871 por un buscador de oro. Inicialmente, los arqueólogos creyeron que los restos eran de neandertales, pero cuando se descubrió que, en realidad, eran Homo sapiens. La Fundación SCP intervino y administró agentes hipnosugestivos a todos los involucrados antes de establecer el sitio 1200 como la base de excavación. Oficialmente, la mina y el pueblo de Temperance no existen y nunca han existido. Aunque el pueblo fue transportado al pasado, parece que no fue devuelto a su lugar original. En cambio, permaneció en el mismo lugar durante millones de años, siendo enterrado poco a poco bajo tierra, donde los habitantes se fosilizaron. Eso significa que en el siglo XIX, cuando se construyó Temperance, en realidad se estaba edificando a unos 60 metros por encima de su versión fosilizada de millones de años atrás. ¿Ya te parece lo suficientemente confuso? El pueblo ha resultado ser un recurso sumamente útil para los paleontólogos de la Fundación. Se han descubierto más de 50 restos de dinosaurios en el pueblo excavado y sus alrededores, incluyendo 2 esqueletos de Tyrannosaurus Rex, aunque a uno de ellos le falta notablemente la cabeza. Los restos humanos parecen ser en gran parte consistentes con haber estado bajo tierra durante 66 millones de años, pero hay varios objetos no orgánicos que parecen estar en un estado inusualmente bueno. Se ha recuperado un par de revólveres que están en muy buenas condiciones para su antigüedad. Han pasado por la oxidación esperada y sus empuñaduras de madera se han descompuesto, pero el trabajo de metal parece estar en muy buenas condiciones. También hay un crucifijo de plata que se ha recuperado en excelente estado y parece más nuevo que muchos artefactos similares descubiertos hace apenas 300 años. Pero lo más interesante de todo es la caja fuerte que recuperó la Fundación. Encontrada en 2008, la caja fuerte no muestra señales de envejecimiento en absoluto. Los componentes de hierro en el interior no se han oxidado en absoluto. En el interior, todos los objetos parecen ser igualmente anómalos. Hay balas de mosquete, balas de revólver, un rosario, daguerrotipos y un diario que aparentemente pertenecía a un hombre llamado Pendleton Tweed, un ayudante del sheriff que vivía en el pueblo. Este artefacto fue clave para reconstruir parte de lo que sucedió en Templanza cuando desapareció. Aunque sus entradas son bastante cortas, ofrecen una imagen útil para la base de lo que ocurrió. A lo largo de 2 semanas, el pueblo fue devastado de manera constante por varios dinosaurios, con una gravedad cada vez mayor. Los relatos apuntan a la presencia de raptores, triceratops y, por supuesto, un enfrentamiento dramático con un Tyrannosaurus Rex. Todavía se desconoce cuánto tiempo sobrevivieron los habitantes del pueblo después de este incidente. Solo hay 2 registros posteriores a la muerte del sheriff al luchar contra el colosal dinosaurio. En cada uno, el ayudante Tweed parece volverse cada vez más devoto religiosamente. Escribe oraciones a Dios y documenta experiencias religiosas en las que siente que se está acercando más a su creador. La última entrada trata de cómo salió afuera, miró al sol y sintió la presencia de Dios junto a él. Los investigadores han teorizado que ninguno de los habitantes del pueblo habría sobrevivido mucho tiempo después de este punto, ya que comenzaron a sufrir los efectos del envenenamiento por oxígeno, pues estaban respirando una atmósfera mucho más rica en O2 de lo que sus cuerpos podían soportar. Esto, sumado a la amenaza de la megafauna que los rodeaba, así como el suministro limitado de comida y agua potable, representa un pronóstico sombrío para la población de Templanza. El sitio de excavación permanece protegido de manera segura por la Fundación, que lo utiliza como una oportunidad para examinar restos de dinosaurios y obtener un mayor conocimiento sobre nuestros gigantescos vecinos extintos. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como el SCP-6198, el Dios Negro Chernobog,